Bien, en esta oportunidad vamos a estudiar sobre potenciación y el uso de propiedades. Primero vamos a recordar cuáles son las propiedades de la potenciación. Tenemos en el primer caso, cuando tenemos potencias de igual base que se multiplican, lo que podemos hacer es la base, escribirla una sola vez y sumar los exponentes. Entonces, recordemos que las bases, para que se puedan sumar los exponentes, tienen que ser sí o sí iguales, si no, no se puede usar esa propiedad. Y además, para que los exponentes puedan sumarse, tiene que provenir de una multiplicación. La segunda propiedad es muy parecida a la primera, solo que en lugar de una multiplicación voy a visualizar una división, pero las bases tienen que ser iguales también. Entonces, si tenemos potencias de igual base que se están dividiendo, puedo escribir la base una sola vez, la misma base, y en lugar de dividir, hacer la resta de los exponentes y luego resolver ese cálculo. Otra de las propiedades es, teniendo una base a cualquiera, tenemos un exponente y luego vamos a ver un paréntesis y otro exponente afuera, es decir que la base a está elevada primero a la m y después a la n. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es otro camino? Escribir la base una sola vez y multiplicar los dos exponentes. Bien, vamos a las últimas dos propiedades que tienen que ver con la propiedad distributiva, que viene de repartir o de distribuir. Como estamos hablando de potenciación, lo que se va a repartir o distribuir es el exponente. Entonces, si tenemos dos números, dos bases cualesquiera, no hace falta ahora que sean iguales, por eso ponemos A y B, pueden ser iguales o no. Si están entre paréntesis y por fuera del paréntesis un exponente, quiere decir que ese exponente está afectando a todo lo que está en el paréntesis. Si lo que está en el paréntesis son dos bases que se están multiplicando, lo que podemos hacer es repartir el exponente con A y repartir el exponente con B, de forma de que queda de esta manera. Entonces, eso me permite quitar el paréntesis, resolver un cálculo, resolver el otro y luego los resultados multiplicarlos. Y la última propiedad también distributiva de la potencia, pero ahora con respecto a la división, es la misma que la anterior. Reparto el exponente n con A, que lo vemos acá, y el exponente n con B, lo vemos acá, pero como hay una división, repito la división. Tengamos en cuenta que las propiedades significan caminos alternativos y válidos para resolver un mismo cálculo, pero que muchas veces es más conveniente porque nos hace el camino mucho más fácil y mucho más rápido. Bien, con los ejemplos que vamos a ver, vamos a aplicar las propiedades. Si bien se podrían hacer sin propiedades, la idea es aplicarlas para encontrar caminos alternativos. Bien, en el primer ejemplo vemos que tenemos base 4 y base 4. Las tres bases son iguales. Y además vemos que hay multiplicación. Entonces, analizando este primer ejemplo y comparando con las propiedades, puedo observar que se relaciona con la primer propiedad. Con lo cual voy a escribir la base una sola vez y acá vemos multiplicación y multiplicación. Entonces podemos sumar el primero con el segundo y luego a ese resultado sumarlo con el tercer exponente. El primer exponente que vemos es 0. Lo vamos a escribir. Como hay una multiplicación, tendríamos que sumar exponentes. Entonces sumo 0 más 2. ¿Y qué hago con el tercero? Cuando no vemos ningún exponente es porque el exponente es 1. De hecho, estoy viendo que el 4 acá está una sola vez. Cuando el exponente no está escrito, lo escribo yo para no olvidarme. Entonces, después de este 2 viene otra multiplicación, con lo cual lo que voy a hacer con el 1 que sigue es sumarlo también. Entonces hago el cálculo directamente una sola vez. Ahora, ¿qué hacemos? Escribo de nuevo la base y sumo los exponentes.
0 más 2 más 1, 3. Una vez que llegué hasta ahí, una sola base y un solo exponente, hago la base elevada al exponente. Entonces esto es 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16 y 16 por otro 4, 64. Entonces ese es el resultado final del primer ejemplo y lo hicimos aplicando propiedades de las potencias. En el segundo ejemplo vemos que las bases nuevamente son iguales, pero primero hay una división y después una multiplicación. Como las bases son iguales y vienen de divisiones y multiplicaciones, que lo estamos viendo acá, primera y segunda propiedad, ya podemos ir escribiendo un solo 15, una sola vez la base. Los dos primeros se dividen, entonces este 5, que lo voy a ir escribiendo, luego del 5 voy a restar el 3. Resto el que sigue porque vemos que hay una división y en la división los exponentes se restan. Entonces 5 menos 3. ¿Y luego qué hago con el que sigue, con el 0? Como luego del 3 lo que vemos es una multiplicación, como en la primera propiedad, entonces el que sigue, ¿sí? El segundo, en este caso, el que sigue después del 3, es el 0. Entonces voy a sumar el 0. ¿Ven? Pongo los 3 exponentes seguidos. Ahora, ¿qué voy a hacer? 15, y acá hago la resta. 5 menos 3, 2, más 0, 2. Bien, entonces,